Hola, mi nombre es Rubén Egea y me dedico a hacer diseño gráfico, o eso dice un cartón que tengo hace un tiempo. Eh, Voy a compartir con ustedes unas reflexiones que estuve realizando a partir de construir un intento de contexto de la ciudad y del problema de la representación que Cartagena de Indias tiene. Eh, La representación es una imagen o concepto en el que se hace presente a la conciencia un objeto exterior o interior. Hay que tener claro que las imágenes también son imágenes interiores, como los sueños o otras presencias en que la imaginación y la mente funcionan para construir algún tipo de representación. Y a partir de lo que dice el señor Stuart Hall, que es un estudioso británico que hace parte de la corriente de los estudios culturales, dice que la representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. Digamos, es esta imagen o concepto en la conciencia el que conecta y genera sentido entre el lenguaje y la cultura. La imagen que ven en pantalla, si no eres cartagenero, no la entenderías, porque para que el sentido se construya es necesario tener unas condiciones de reconocimiento, tener un bagaje o tener un grupo de conceptos previos que te permitan que la ficha caiga en su lugar. Si eres cartagenero vas a entender, o cartagenera, vas a entender que la imagen que está presente es una ventana, un espacio vano que tiene al mar de fondo y tiene además un corazón. Hay un término meramente cartagenero que es conocido por todos y todas en la ciudad, que se llama enmurallar. Esta imagen intenta aludir a este término que hace parte de la identidad local, y que si a uno de nosotros no nos hubieran amurallado alguna vez, no tendríamos las herramientas para identificar de qué se trata este concepto que tenemos ahí. Entonces, así funciona el sentido. Es una conexión que parte de básicamente varias conexiones más y varios impulsos que terminan construyendo. A mí me gusta mucho la idea de que la ficha caiga, de que tú tienes como todas las pistas para que algo te caiga, como eso que es, al final de la película te das cuenta que el protagonista todo el tiempo estuvo muerto, pero necesitas que te den toda la información previa para que eso haga clic en tu cabeza en algún momento. La primera reflexión que yo quisiera traer a punto es la idea de Cartagena y el territorio. La imagen que ven en pantalla es un mapa de, no lo tengo muy claro si es el siglo XVI o el siglo XVII, que muestra la entrada a la ciudad. Digamos, se ve el centro histórico, que es el punto rojo que está en la parte inferior derecha. Son un par de puntos rojos donde está el centro histórico y Getsemaní, y el resto es Boca Grande, la conexión con Tierra Bomba, Manga y toda la bahía de la ciudad hasta Boca Chica. Es interesante que este mapa, que registra esta parte importante de la ciudad como puerto y como receptáculo de un montón de gentes y mercancías, se representa de este modo. Digamos, en el siglo XVI se ve incluso la entrada del canal del dique para ilustrar claramente cómo se entra a la ciudad. La imagen que tienen ahora en pantalla es un mapa turístico de la ciudad, y aunque la ciudad sigue siendo un receptáculo de personas, este mapa es tímidamente representado y se limita al 10% de ciudad, que es el centro histórico, Manga y Boca Grande, y algunas islas de información que aparecen por ahí, pero que al final no aportan. Y una de las preguntas que le hago yo a este mapa es
¿cómo es posible si yo entro a la ciudad por la terminal de transporte, que es un punto focal y un punto de llegada también, y yo quiero llegar a esta ciudad, que es la ciudad que se representa en el mapa? Estoy recorriendo una ciudad que es fantasma, que no existe. Y aunque la construcción en el mapa del siglo XVI de ciudad es muy menor, digamos, lo habitado de ciudad no existe realmente, porque la ciudad solo se limitaba hasta Getsemaní, pareciera que el territorio que se representa es mucho más amplio. Entonces, cuando la ciudad está más construida, se representa menos. Es una de las preguntas que le hago yo a estos mapas. ¿Y por qué se representa menos? ¿Cómo afecta el sentido de ciudad una representación como la de este mapa, que es actual y que deja de vernos a los que estamos en Villarrosita, a los que vivimos en Los Caracoles, los que vivimos en el Recreo? Digamos, cómo no vernos en un mapa de la ciudad afecta la forma en que nos representamos y nos vemos relacionados también con la ciudad. El otro punto, la otra reflexión, es la idea de la heroica y la historia que tiene la ciudad. Recientemente el debate sobre el escudo colonial de la ciudad y el escudo republicano, un escudo que se ganó hace más de 200 años con sangre, es borrado con muchísima fuerza por la alcaldía local, que parece que desconociera las luchas que hicieron que esa indígena sentada al pie del Cerro de la Popa y con una palmera, y como toda la alegoría que representa esta mujer como la ciudad, parece que la ignoraran y que se quedaran con esta idea colonial y que manden a hacer cosas como picaportes para las puertas y que se dediquen como a llenar la ciudad de nuevo de esta representación colonial que básicamente tendría que hacer parte de los libros de historia, pero no del entramado simbólico de la ciudad actual. Y si hace parte de ese entramado actual, tiene que ser tratado con mucho más cuidado, porque se tiene que hacer la salvedad que esto fue un periodo de la ciudad y que no es lo que representa la ciudad hoy. Pero esa reflexión del escudo se empieza a derramar sobre otros espacios, porque las representaciones de, por ejemplo, quienes hicieron la lucha para que la ciudad se convirtiera en una república en 1811, como Pedro Romero y los lanceros de Getsemaní, también fue borrada, digamos. La presencia femenina, algunos mucho más tiquismiquis que yo pensarían que los animales, por ejemplo, también hicieron parte importante del proceso. Los presos, la gente las amas de casa que estuvieron alimentando a soldados, digamos, hay un montón de personajes, partiendo de Pedro Romero, que no hay una representación de él porque no existe, y todo el ejercicio que se hizo en algún momento para rescatar esa representación, pero digamos, hay como un montón de personajes anónimos de los que se vale a mí no me gusta hablar de la hegemonía, pero digamos de los que se vale quienes tienen el poder para representar, que permite que se anule por completo cualquier forma popular, afro, femenina, y entramos en ese mismo juego de siempre de representaciones que son heteronormativas, blancas, masculinas, y que son básicamente las que no permiten construir desde lo que falta por construir. Digamos, esas ausencias no nos permiten armarnos otros discursos que ayuden a la ciudad. Y con ese mismo desdén aparecen fechas como que para todos son muy importantes, como el 20 de julio de 1810 o el 11 de noviembre de 1811, que todos los tenemos claros en la conciencia, o el 7 de agosto de 1819, pero hace que desaparezcan fechas como el 24 de junio de 1821, y que la gente
y que sean luchas y que sean batallas que tienen significación naval y política para el país, pero que no tienen ningún sentido para nosotros como ciudadanía. Digamos, lo que pasa en la noche de San Juan, para el resto del país es nulo. Y solo unos pocos elegidos o que nos dedicamos a la historia o que la historia se ha dedicado a nosotros, no sé cómo es el principio, pero al final son unas fechas que terminan teniendo sentido para unos pocos que intentamos construir una lucha a partir de esas fechas para que tengan sentido para el resto. Entonces, la noche de San Juan, si no la conocen, por favor búsquenla y verán de qué se trata esto que intentamos un grupo de personas hacer relevante para el país, porque la noche de San Juan es el final real de la lucha independentista del país y que para mucha gente del país, y esto no tiene nada que ver con regionalismos, para mucha gente del país termina el 7 de agosto del 19, cuando casi 2 años después es que las tropas españolas realmente salen de territorio nacional por la Bahía de las Ánimas en un ejercicio militar valiosísimo para el país y para todos y todas en la nación. Y en ese mismo ejercicio es que pareciera que barrieran directamente las cosas que tienen sentido, aparece dentro de luchas como por ejemplo la revitalización de fiestas de independencia de la ciudad, una figura en la que todo el país reconoce que es lo que sucede en noviembre en la ciudad, que es el concurso nacional de belleza. Y ojo que hay dos cosas muy distintas. Una cosa es un reinado, porque es cuando tú eres rey por derecho propio, natural, estas cosas, y te coronan. Y otra cosa es un concurso de belleza, que es una maquinaria privada que tiene otros intereses distintos al reinado. El concurso nacional de belleza, y yo les traigo esta imagen que es la corona que se gana la Miss Colombia. La corona que se gana la Miss Colombia, no sé qué tan adrede contiene el escudo colonial de la ciudad. Entonces pareciera que cada año esa fiesta que fagocitó la independencia de la ciudad, cada año al coronar a una reina estuviéramos coronando con el escudo colonial esa figura. Es como una cosa que de verdad que no logro explicar simbólicamente lo que tiene. O sea, cada vez que coronan una reina o una concursante de belleza en Cartagena con el escudo colonial, están reforzando que la colonia hace parte de la ciudad. Es como un poco absurdo, pero es lo que simbólicamente empieza a reflejar este fenómeno. Y cada vez va perdiendo más fuerza, si no es por el proceso de revitalización de la ciudad, va perdiendo fuerza las fiestas de independencia, porque se empiezan a convertir en fiestas de noviembre, temporada de reinas, las vacaciones. Digamos, cada uno le da un sentido a una semana que tenemos libre, y para mí y para un grupo de personas esta semana tendría que estar cargada de muchísimo simbolismo, respeto, pero también de mucha festividad, porque bueno, fue una gesta que se ganó y que esperamos que en el proceso sigamos ganando más gestas para lograr que el país y la ciudad se identifiquen con la independencia de Cartagena. En ese mismo sentido de símbolos y de signos, aparece hace unos años la inversión que se hizo sobre la marca ciudad. Una marca ciudad que hoy no tiene mucho avance simbólico en la ciudad porque no tiene presencia, pero que en algún punto, haciendo la investigación sobre de qué trataba esta imagen y qué intentaba representar, que ojo, tiene un brief impresionante, tiene un trabajo de investigación muy, muy sesudo sobre la ciudad y sus representaciones y qué es lo que busca la marca. Al momento de trasvasar eso que es información conceptual a lo gráfico,
entró en uno de los pecados, creo yo, capitales, y es pensar que la diversidad son muchos colores. Y no necesariamente, la diversidad puede ser representada de otras formas. Y la idea de ciudad, de una ciudad como Cartagena, con todas sus complejidades, se abstrajo tanto que quedó siendo absolutamente nada. A modo de chiste, en un texto que escribí sobre la marca ciudad, y con investigación de fondo, es el metano el único gas que produce esta llama con tantos colores, y es como si quemaran una poza séptica y se produjera la llama. Entonces, no sé si fue intencional o no, pero también hace parte de estas resignificaciones o puestas en significación que se le pueden dar a signos que se hacen públicos. Entonces sí, es como si uno ve el signo, pareciera que la A de Cartagena estuviera en llamas, prendiendo, no sé, la poza séptica que somos como ciudad. O no. A veces es muy loco, pero bueno, eso es otro. La otra forma de representación que siento que atenta contra la ciudad, y no voy a cantarla, es una canción que dice: nadie baila como baila la fantástica, romántica, no tan plástica, movimiento de cadera iconoclástica, muy artística, más elástica. Esa es la fantástica de Carlos Vives. Y también ahí hace unos días salió una editorial en el periódico local hablando también de esta idea de la fantástica, y cómo por más que Carlos Vives tenga una intención loable hacia la ciudad, como reconocerla, nos está haciendo un daño inconsciente al quitarnos la calidad de heroica. Yo prefiero vivir en una ciudad heroica que una ciudad fantástica, y más cuando es heroica a diario, con gente que vive con 5,000 pesos diarios, pensando de manera optimista. Entonces prefiero problematizar la ciudad, prefiero pensar, además que para mí no tiene sentido, más elástica. No entiendo qué quiere decir eso en una canción sobre la ciudad, que aguantamos más o algo así. Pero sí hay que empezar a pensar, y hay como un círculo, una masa de gente que habla de me voy a la fantástica. Bueno, sí, hay una parte de la ciudad que parece fantasiosa, que es como un Disneylandia, donde no vamos grupos de gente, donde hay gente que no la ha visitado nunca, incluso siendo parte de la misma ciudad. Pero definitivamente sí, yo prefiero una ciudad heroica a una ciudad fantástica. Entonces, todo bien con Carlos, y la bailamos y todo lo que quieras, pero hay que problematizar eso, porque eso también nos representa y es como la gente nos está viendo en otros lugares. Y el tercer punto, después del territorio y después de lo heroico, es la gente. Cómo se representa ser cartagenero también. En ese orden, siempre que vemos la representación de la ciudad, es una ciudad afro, que lo agradezco, porque si uno ve como los espacios sociales, las páginas sociales del periódico local, parece que esta ciudad no fuera afro, o que no tuviera el porcentaje de afrodescendientes que tiene. Pero en las representaciones de la gente de la ciudad sí hay mucha presencia afro, exotizada, por supuesto, ataviada y ornamentada para ser afro y para ser parte de la ciudad. Y digamos, la epítome de esta representación es la mujer palenquera, a quienes respeto, admiro, declaro que son unas trabajadoras incansables, pero que en algunos puntos se juega a que somos eso, somos exóticos. Y el exotismo para mí es problemático, muy problemático, porque deja de representar otras capas, y más cuando una ciudad como Cartagena tiene un serio problema para dividir raza y clase, o raza y estrato socioeconómico. Entonces hay un limbo en el que si eres negro solo tienes que ser ornamental. Y hay casos, por ejemplo, de bodas que han alquilado niños y niñas afro de la ciudad para hacer pajecitos, y es muy loco. Es muy loco, y declara abiertamente este punto. O sea, si eres afro, eres ornamental.
haces parte de la ornamentación de esta Cartagena fantástica a la que la pobreza no llega, en la que todo es baile y todo es felicidad y selfies y demás. Y barre de nuevo, digamos, deja una ausencia a una representación real de la ciudad que se parece más a esta imagen que están viendo en pantalla, que es Basurto, que son los callejones de campestre y que es una ciudad un poco más caótica, pero que necesita ser representada también porque necesitamos vernos en la ciudad. Porque si no nos vemos, no somos. Es una cosa muy filosófica de algún modo, pero tenemos que vernos reflejados en lo que sucede en la ciudad. Y no vernos reflejados solo en noticias negativas, porque muchas veces el caos y la no presencia de un orden europeo limpio, de un orden que se establece desde unas formas coloniales, esas ausencias de ese orden, pareciera que nos estuvieran diciendo que eso no es así, cuando uno tiene que pensar en las representaciones, que también hay cosas positivas dentro de ese caos y uno tiene que empezar a verlas para empezar a construir sobre ellas mismas. Entonces es como es un problema. Pareciera que este documento no fuera un texto sobre la representación, sino sobre la ausencia de representación. O sea, pareciera que barrieran o tiraran por debajo de la alfombra algunas representaciones que son necesarias tener. O sea, es necesario representar el caos y es necesario representar el orden que tiene la ciudad. O sea, la ciudad se basa en esa dicotomía y esa dicotomía tiene que representarse. El problema es que siempre es prominente la representación positiva del orden, pensando orden como la fantástica, y una representación negativa del caos, pensada como la heroica. Podría proponerlo de ese modo, como la heroica es la que se levanta todos los días a las 3 de la mañana a guerreársela, y la fantástica es la que se levanta a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana después de una rumba de fin de semana. Pero bueno, y también hay como otras cosas políticas que tienen que ver con cómo la gente piensa la ciudad, y lo que están viendo en pantalla son los nombres de las 3 localidades en las que se divide la ciudad. Y a mí me pareció muy irrisorio esto. O sea, la localidad 1 es la histórica y del Caribe, la 2 es de la Virgen y turística, y la localidad 3 es industrial y de la Bahía. Y yo me preguntaba, y yo le pregunto a estas localidades, ¿dónde se ve ahí ternera? ¿O dónde se ve canapote? ¿Dónde se ve arroz barato, el pozón? ¿En cuál entran a primera vista a partir de estas representaciones que son los nombres? ¿Dónde entran los barrios que se guerrean la ciudad, los barrios que mantienen a la ciudad en movimiento? Y cómo esto le hace daño a quienes viven en esos lugares, porque siguen martillando sobre unas ideas coloniales, históricas y del Caribe Norte, de la Virgen y turística. A mí de la Virgen y turística me parece una locura. O sea, como esta idea súper católica de la Virgen. Entonces no sabía si era la Virgen que estaba en el puerto o la cual o sea, ¿de qué Virgen estamos hablando? De la que se cayó hace unos meses. No entiendo. Y la industrial y de la Bahía, o sea, el mapa mental que yo me hago con estas localidades parece que cortara la ciudad en U y dejara, por ejemplo, las Faldas de la Popa y el Pozón, Olaya, como todas estas zonas que quedan en el centro de la ciudad, que no tienen acceso ni a lo histórico, ni al norte, ni a la Virgen, ni a lo turístico, ni a lo industrial, ni de la Bahía. Parece que todo ese centro, más o menos la avenida Pedro de Heredia, se invisibilizara. O sea, eso no existe en este diagrama mental que uno se puede hacer a partir de estas categorías. Entonces, eso también cómo construye ciudad y cómo deja invisible otros lugares de la ciudad. O sea, esta reflexión podría ser muy elucumbrada en algún punto, pero lo hablaba con alguien hace poco. O sea,
El problema del sentido y el problema de lo simbólico es que nadie habla de eso, pero es lo que más pesa. O sea, es lo que pesa en el inconsciente. Entonces termina todo el mundo diciéndonos a un grupo de gente como, no, es que ustedes están muy quisquillosos, ustedes están ya hilando demasiado fino. Y en ese hilar fino, el problema es que eso está trabajando en el inconsciente y va trabajando en el inconsciente colectivo, y esas representaciones empiezan a calar muy profundo y después sacarlas es más difícil. Y el último punto que les traigo para reflexionar es la última campaña que sacó la alcaldía de la ciudad, el Museo Histórico de la ciudad y el Observatorio contra la Discriminación Afrodescendiente. Y me llama la atención porque yo solo les traigo dos, es una campaña de 12 imágenes. Y me llama mucho la atención porque la imagen 1 apela a un hashtag que es ser negro es hermoso. Y volvemos al mismo punto de ser negro es ser ornamental. O sea, porque ser negro es hermoso y no ser negro es ser trabajador o cualquier cosa. Y del otro lado, en la imagen, que sería lo que anclaría, en palabras de Barthes, lo que anclaría el sentido de la pieza, ser negro es hermoso, y tenemos una que es un hombre negro, pintado de negro, con un helado blanco chorreándole en la cabeza, y el otro, una mujer negra en una posición muy sensual, pintada de negro, con algo de, yo asumo que es polvo, en su boca. Y yo me pregunto qué pasa en el cerebro de un niño o una niña de, digamos, 7 a 8 años, que ve la imagen del tipo del helado y que queda en su cabeza de la idea de ser negro es hermoso. Ser negro es hermoso es permitir que pongan un helado en tu cabeza. Para ser hermoso tengo que permitir que pongan un helado en mi cabeza. O para ser hermosa tengo que tener el pelo liso y ser sensual y consumir cosas blancas que pasen por mi boca. Y así toda la campaña uno podría problematizarla uno a una, las imágenes, porque además los arquetipos que genera la campaña son arquetipos ornamentales y son arquetipos que se quedan en la idea del cuerpo afro, en la idea del cuerpo femenino afro, del cuerpo femenino desnudo, del cuerpo femenino afro desnudo exotizado, el cuerpo masculino como un cuerpo más fibroso, trabajador. Entonces estamos entrando como en las mismas categorías tontas de que el negro es deportista, baila bien, es bueno para la música, y entramos de nuevo a la idea de que ser negro es ser ornamental para una ciudad como Cartagena que parte de una base afro por todas partes. Entonces las preguntas que yo quisiera dejarles a partir de estas reflexiones, que no sé qué tan ciertas sean, eso el tiempo lo dirá, es quién nos representa, o sea, de parte de quién aparecen las representaciones. El Tornado Cartagena hace unos años, una de sus excusas era que el Caribe no existía, y que no existía porque no era representado por nosotros, parafraseando frases de Botía y de Abello. Y eso, ¿quién nos está representando? ¿Quién me está representando a mí como hombre cartagenero afro? ¿Cómo lo están haciendo? ¿De qué formas lo están haciendo? ¿Y cuál es mi postura ante eso? Porque el otro problema que yo siento con estas reflexiones es que, bueno, hoy está quedando evidencia de que yo lo hago, pero realmente somos pocos los que levantamos la voz y decimos, mira, es que nos estás haciendo daño con esa representación exótica que estás haciendo de mí. Y eso al final, lo problemático de eso es que al final eso construye ciudad. ¿Y qué ciudad está construyendo? Entonces, esa es como la reflexión de este asunto. Bien, entonces como unas preguntitas allí que tengo,
No, excelente, muy interesante, muy interesante. Realmente siempre había